Televisa celebra medio siglo de llevar entretenimiento a toda la familia. 50 años de televisión en México. 5 décadas de ser la realidad de todos nuestros sueños. Sean bienvenidos a esta noche de gala. Y en este majestuoso marco, 2 prestigiados periodistas, Adela Micha y Amador Narcia. Me da mucho gusto recibirlos en esta gran fiesta en la que estamos conmemorando los primeros 50 años de la televisión en nuestro país. Y en esta ocasión, en particular, me llena de orgullo presentar un programa dedicado a los 50 años de noticiarios por televisión. La historia mundial escrita día con día y llevada a sus pantallas. Son 50 años en los que las noticias han ocupado un lugar preponderante en la programación diaria. Una respuesta a su necesidad de estar bien informado. En verdad, les recomendamos esta producción especial en la que veremos el inicio y la evolución de los noticiarios, las figuras que cotidianamente nos han dado cuenta del diario acontecer y sobre todo nuestra gran protagonista, la noticia. Demos paso a este programa especial de 50 años de noticias por televisión, 50 años de hacer la realidad de todos nuestros sueños. Vivimos la era del cambio. La transformación es el signo de nuestro tiempo. La modernidad dejó de ser solo una palabra y es hoy día un motor que impulsa a la humanidad a superar sus limitaciones. Las actuales generaciones no podrían imaginar su vida sin energía eléctrica, sin teléfono o sin esa ventana mágica que es el televisor. Ese es el legado de la tecnología, un regalo que nos ha simplificado la vida y ha convertido al mundo en un territorio accesible para todos. En esta tarea, la televisión ha jugado un papel fundamental. Hoy como nunca antes, usted tiene el mundo en sus manos. Hoy como nunca antes, con solo encender el televisor, puede usted conocer lo que es noticia, sin importar la hora o el lugar en el que ocurre. Esa es la magia de la televisión, la ventana más importante al mundo. Esta historia comenzó a escribirse hace medio siglo. Retrocedamos hasta el inicio de la década de los años 50, una época dominada por la radio y la prensa escrita. Entonces, el acceso a la información era solo privilegio de unos cuantos. La televisión es un vínculo. La televisión es un procedimiento para conocernos mejor, para entendernos mejor y por lo tanto para evitar los odios. El buen uso de la televisión puede contribuir a mantener la paz y a desarrollar mejores opciones de vida para toda la humanidad. No resolverá todos los problemas, pero puede ayudar a hacerlo. Los inicios estuvieron marcados por la austeridad, las limitaciones propias de un proyecto que inicia y que va enriqueciéndose con la experiencia de cada día. Al mismo tiempo, fue una etapa en que la creatividad de los pioneros estuvo siempre a punto para responder a las exigencias de este medio naciente. 5, 4, 3... Porque era la primera vez que salía al aire el transmisor. Entonces se me ocurrió agarrar un periódico y les dije, les voy a dar a ustedes las primicias de lo que puede hacer un noticiero en televisión. La primera cobertura noticiosa realizada por la televisión mexicana fue la transmisión del cuarto informe del presidente Miguel Alemán Valdés, el 1 de septiembre de 1950. Estaba al aire el primer noticiero formal de la televisión, llamado Novedades. Su formato era muy sencillo. El encargado de informar
era el propio Gonzalo Castellot, quien leía al auditorio noticias nacionales relevantes. La sociedad mexicana tenía ya su primer programa informativo por televisión. Seguimos haciendo ese noticiero que le hicimos alrededor de un año. El noticiero Leyendo Novedades se hacía a base de todos los cables que me llegaban de la redacción del periódico Novedades. Y duró más o menos un año porque después la gente empezó a repelar que por qué leía yo el Novedades de hoy en la mañana. Nacía pues la información televisiva, el primer balbuceo de los noticieros por televisión. Solo faltan unos minutos para que ustedes se haya llevado ahí, al mismo lugar, con las mismas personas que han detenido el curso de la historia. De noticias, programa, dentro de los 50 años de la televisión mexicana. Gracias, vamos a escuchar a nuestros patrocinadores y regresamos con mucho gusto. La televisión abrió la puerta a los profesionales de la información de entonces, que desde la radio habían ganado la confianza del auditorio. Así, destacados informadores radiofónicos, encabezados por el licenciado Jacobo Zabludovsky, el hombre noticia, encontraron espacio en este medio, la nueva caja de Pandora. Preparó al mundo para dar a conocer la noticia del deceso de Mao Zedong. La llegada de Jacobo Zabludovsky en octubre de 1950 trajo una serie de circunstancias nuevas. Primero, se hacía un programa de noticias. Un programa de noticias que dirigía desde entonces Jacobo Zabludovsky. El locutor era un señor que se llamaba Guillermo Vela. El locutor comercial era Pedro Ferriz. Y había ya una base de camarógrafos que salían a la calle a tomar algunas notas importantes que estaban, programadas. Para diciembre de 1950, con este equipo como base, hizo su aparición el noticiero General Motors. En lo político, México vivía entonces la hegemonía del PRI como partido de Estado, y en lo informativo, los logros del gobierno y el partido oficial ocupaban un espacio privilegiado en los noticieros. La década de los 50 representaba para nuestro país una época de grandes retos. La industrialización del país marchaba a viento en popa, y con esta, la sociedad mexicana iniciaba una etapa de transformación acelerada en todos los ámbitos. Son los años de apertura. México se abre como nunca antes al mundo. México mira hacia los Estados Unidos y su influencia es creciente en la vida social de nuestro país. En este contexto, la información se convierte en un artículo de consumo masivo, y qué mejor medio para hacerla llegar a las mayorías que la televisión. Los primeros días, repito, no teníamos cámaras ni camarógrafos. Entonces las noticias se ilustraban con mapas, con fotografías o en vivo. Por ejemplo, decía Guillermo Vela, hoy subió el precio de la leche. Ya no vale $1, sino $1.20. La cámara 2 estaba viendo un litro de esos litros de vidrio, ¿verdad? No como ahora de Tetra Pak y de cartón, no, sino que era un litro de leche, pero de una botella de cristal. Así fueron tomando forma las primeras emisiones de los noticieros por televisión. El concepto de la escenografía, de la iluminación y el del trabajo de la noticia se fueron perfeccionando al paso del tiempo gracias a la suma de experiencias de locutores, técnicos y redactores pioneros de todos los informativos televisados. Ya después, pocos días después, comenzaron las noticias filmadas, ¿no? Teníamos 2 o 3 camarógrafos, una presidencia, de acuerdo con la información. A pesar de que en 1934, Guillermo González Camarena desarrolló un invento que más tarde se convertiría en la televisión a color, en México las imágenes se capturaban en blanco y negro con una cámara de cine. Las dificultades que entrañaba este proceso es que el material debía revelarse primero para poder transmitirse. No obstante las limitaciones tecnológicas inherentes a todo comienzo,
existió siempre el afán de mejorar y ofrecer al público programas con mayor contenido informativo y visual. Este esfuerzo constante permitió que los noticieros se fueran diversificando, convirtiéndose cada vez en programas de mejor factura y contenido. Fueron años de estrecha colaboración entre empresas dedicadas a informar. Los noticieros no dependían de la empresa. Entonces, el sistema mexicano, los noticieros dependían de los periódicos que compraban El Tiempo, y teníamos el noticiero Excelsior y teníamos el noticiero, en fin, dependían en su control de los periódicos, y lo que hacían pues era sentarse frente a la cámara a leer el periódico. Frente a esta situación de dependencia, nuestra empresa se vio ante la necesidad urgente de generar su propia imagen. Se dieron así los primeros pasos hacia la creación del equipo de noticieros. En nombre de Telesistema Mexicano, de XX, La Voz de México, de los noticieros de Telesistema Mexicano. Herr Doctor, thank you very much. A partir de eso, me dijeron que formara un equipo de camarógrafos, que fue el que dio inicio al departamento de camarógrafos, porque me mandaban a cubrir, estar de planta en Los Pinos, cubriendo las actividades del actual presidente. En un principio, eran los propios camarógrafos, sin reportero, quienes cubrían la información. Ellos cargaban su equipo de cine y consignaban la nota en imagen. Para transportarlos en aquella época, bueno, nos transportábamos en camiones y en tranvías, ¿no? No todos tenían automóviles, no todos tenían carros para poder poner su carro a trabajar. Hacían algunas tomas y regresaban al canal para revelar la película. Con frecuencia, el noticiero comenzaba y la imagen no estaba lista. El margen de error entonces era amplio. Cuando se revelaba la imagen bien, el sonido quedaba débil. Y cuando el sonido se revelaba muy bien, se quemaba un poco la imagen. Este procedimiento se siguió por años. Llegaron los primeros reporteros y había que trabajar todavía con cinta de cine. Había que esperar 40 minutos a que una máquina gigantesca revelara la película, después había que editar en Moviola. Había que ver ya las entrevistas y el material en un proyector. Lo hacíamos así. Pero lo hacíamos con el mismo gusto y espíritu que lo hacemos ahora con los recursos con los que ahora disponemos. Aún parecía distante aquella promesa de que la televisión llegaría a ser un medio capaz de revolucionar la información en el mundo. Sin embargo, el camino se había iniciado y desde entonces este medio no podría ya desligarse del acontecer nacional. No hay figuras intocables para esos fanáticos. Pero dentro de los 50 años de la televisión mexicana. Eran los años 50. México, como el resto del mundo, se sobreponía apenas a los estragos de la posguerra. Nuestro país vivía los beneficios del llamado milagro mexicano, un boom de crecimiento mexicano que se prolongaría hasta 1968. Son los años del dólar a 12.50 pesos. El Palacio de las Bellas Artes, gema arquitectónica de estilo europeo. El rostro del México urbano se va imponiendo, ganando espacio. Son los años de la época dorada del cine mexicano. No es por allí. ¿Por dónde es, chiquita? Por acá. Yo preferiría que fuera para allá. Bueno, vamos de una vez. No forces, hombre. La música de las grandes bandas ameniza las noches de nuestro México. La plástica y la arquitectura mexicanas hacen eco en todo el mundo. Los telenoticieros iban cobrando fuerza, ganando a pulso la aceptación y la confianza de la gente. El impacto